Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostrados al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La obediencia te va a traer sanidad a tu cuerpo. La obediencia te trae bendición a tu vida. La obediencia te va a traer prosperidad a tu vida. Pero sobre todas las cosas, la obediencia te va a traer salvación a tu vida. Cuando él los vio, les dijo: id y mostrados al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, y eran 10, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hermano Celso, Dios le bendiga. ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos volvieron dando gracia? 1. Te toca a ti y me toca a mí ser ese uno agradecido. Y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Hoy Dios te pregunta a ti: ¿dónde estás? Tú que un día recibiste un milagro. ¿Dónde estás? Tú que un día fuiste levantado de la cama. Hoy Dios pregunta y dice: ¿dónde estás? A ti que un día Dios te levantó, te prosperó y te bendijo. La pregunta es: ¿dónde estás hoy? ¿Serás de los 9 que nunca regresaron a dar gracias? ¿O serás aquel uno que volviste alabando, glorificando y dándole gracias a Dios? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Siervo amado, hermano Nehemías, Dios le bendiga. Hermano Nelson, todos mis hermanos que por ahí están conectados, hermano Rudy Benjamín, Dios le bendiga, siervo. Todos mis hermanos que por ahí se están conectando, la gloria y la honra sea para Dios. Hermana Naomi Escobar, Dios le bendiga. Hermana Naomi. Hoy, mis hermanos, les traigo esta palabra de parte de Dios. Dios le bendiga, hermano Jaime. Por ahí mi hermano Daniel Sánchez, toda su bendita familia en Maryland. Mi hermano Marvin López, siervo. Y todas las personas que se están conectando. Qué precioso ver a los hermanos conectándose, prestos para escuchar la palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, quiero compartirles este tema. Y el tema que vamos a compartir se titula: muchos son los bendecidos, pero pocos son los agradecidos. ¿Escuchaste? Muchos los bendecidos, pero pocos los agradecidos. Hermanos, esta es una palabra, bendito sea Dios, que nos motiva a ser personas agradecidas, pero no de palabra, sino de hechos y de verdad. Hermano, esta historia que acabamos de leer
Es una historia de 10 hombres leprosos. Dios bendiga, hermana Sonia Colop, a toda su familia. La historia de 10 hombres leprosos. Hermanos, cuando estudiamos la vida de un leproso, hermanos, podemos entender que allá en Levítico capítulo 13, en Números capítulo 5, nos enseña la Biblia la condición y el trato que se le daba a una persona leprosa. Por cierto, la lepra era una enfermedad contagiosa. Por eso dice la Biblia en Números capítulo 5 en adelante, que la persona que tenía lepra lo sacaban fuera de la ciudad, lo excluían de las personas. No podía ni ver a su familia. Imagínate la condición de un leproso. Era una persona que lo sacaban fuera y no podía acercarse a nadie, porque si se acercaba a una persona, bendito sea Dios, y contagiaba a esta persona, el castigo podría ser la misma muerte para el leproso. Por eso es que cuando ven a Jesús, ellos se paran de lejos y de lejos empiezan a gritar, porque sabían que no podían acercarse a una persona porque la lepra era contagiosa y era prohibido tener, bendito sea Dios, encuentro personal con otra persona porque era contagiosa, y esto los podía llevar a que los mataran como castigo, como pena por acercarse a una persona que estuviese sana. Era una condición horrible, era una condición trágica, horrible para una persona que tenía lepra. Pero aquí encontramos dos cosas importantes: la misericordia de Jesús y el agradecimiento de aquella persona que recibe el milagro de Dios. Yo no sé, mi hermano, pero este tema yo sé que te va a motivar a que seas una persona agradecida con hechos. Porque hoy en día muchas personas dicen, yo estoy agradecido con Dios, pero con sus actitudes está diciendo lo contrario. Hay personas que dicen, yo vivo agradecida con Dios, pero no se congregan en ninguna iglesia, no oran, no ayunan, o sea, no se entregan al evangelio. Entonces no están agradecidas con Dios, porque aquí podemos aprender que la persona agradecida es aquella persona que se postra delante de Cristo Jesús, y postrarse delante de Cristo significa humillarse delante de Dios, y humillarse delante de Dios significa que ahora yo voy a hacer la voluntad de Cristo Jesús. Muchos son los bendecidos, pero pocos son los agradecidos. ¿Cuánta gente en esta tierra ha sido bendecida de parte de Dios? Y la bendición más grande es que Dios les ha dado la vida, es que Dios los ha levantado de una cama. Hombres que han sido sanados del COVID en estos tiempos, mujeres que Dios las sanó de esta enfermedad horrible que ha venido al mundo entero. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hoy estas personas supuestamente tienen agradecimiento hacia Dios, pero no le quieren servir a Dios. No, mi hermano, cuando tú y yo estamos agradecidos, no queremos salir del templo, no quisiéramos salir de la casa de oración. Cuando hay agradecimiento, siempre estamos en la casa de oración. Cuando hay agradecimiento, siempre estaremos postrados, humillados delante de Dios. Ese es el agradecimiento. Ese es el agradecimiento. Dar gracias, no simplemente, Señor, gracias, pero no me congrego, entonces no estoy agradecida. Podemos ver esta historia de estos 10 hombres leprosos. Se paran de lejos y empiezan a clamar misericordia. Y empiezan a decir, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ese es lo que Dios, hermano, ha tenido de la humanidad. Ese es lo que Dios ha tenido de la humanidad. Por eso Dios te ha levantado de la cama. Por eso Dios te ha sanado de las enfermedades. Por eso es que hasta el día de hoy hasta estás con vida. Porque Dios ha tenido misericordia de tu vida. Pero ten cuidado, mi hermano, porque esa misericordia no sea que pronto se termine a tu vida. Estos hombres se paran de lejos
y empiezan a gritar, empiezan a pedir misericordia. Bendito sea Dios. Y no pidió misericordia solo uno. Los 10 empezaron a pedir misericordia. Los 10 empezaron a gritar. Cuando Jesús escucha el clamor de estos hombres, ¿sabes? Me impacta esto, mi hermano, porque estoy seguro que estos leprosos, ellos lo que querían era que Jesús llegara y pusiera las manos sobre ellos y que declarara la palabra para que ellos fueran sanos. Pero sin embargo Jesucristo llegó a tocarles la fe, llegó a motivarles la fe, llegó a hacerles ver y que la fe creciera en ellos. Porque cuando tú estás enfermo, ¿qué es lo que tú quieres? Obvio que lo que tú quieres es que llegue alguien, ponga las manos sobre ti y recibas el milagro. ¿Cierto o no cierto? Esto era lo que los leprosos querían. Esto era lo que los leprosos querían. Que Jesús llegara, pusiera las manos sobre ellos y ellos recibieran el milagro. Sin embargo, no fue así. Jesucristo llegó, bendito sea Dios, a motivarles la fe y a probarles que tanta obediencia y amor tenían hacia Jesucristo. Y cuando los leprosos empiezan a pedir ayuda, Jesucristo les dijo, vayan y preséntense con el sacerdote. Pero estos leprosos sabían que si llegaban con el sacerdote teniendo lepra, los iban a matar. Pero sin embargo, ellos fueron obedientes a la voz de Jesús. Hermano, es que aquí no se trata de que obedezcas al pastor. Aquí no se trata de que obedezcas al predicador. Aquí se trata de que obedezcamos la palabra de Dios. Si Dios te dice que hagas tal cosa, hazlo. Si Dios te dice que no lo hagas, no lo hagas. Porque la obediencia te va a traer bendición a tu vida. La obediencia te va a traer sanidad a tu vida. Hoy hay gente enferma, postrada en una cama, gastando miles con un médico y no reciben sanidad y nunca van a recibir porque son desobedientes a Dios. Cuando la persona es obediente a Dios, ni necesita visitar médicos. Una oración y es más que suficiente para que la misericordia de Jesucristo sea movida y motivada y esta persona recibe el milagro. Tal vez tú dirás, pastor, yo no soy desobediente. Tal vez tú dirás, pastor, pero yo estoy enfermo, pero no soy desobediente. La desobediencia no simplemente es adulterio. La desobediencia no simplemente es fornicación. La desobediencia no simplemente es emborracharte, no. Cuando tú dejas de orar, tú estás en desobediencia. Cuando tú dejas de ayunar, estás en desobediencia. Cuando tú dejas de congregarte, estás en desobediencia. Cuando tú dejas de leer la palabra de Dios, estás en desobediencia. Y la Biblia dice en Santiago 4:17 que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La obediencia te va a traer sanidad a tu vida. Cuando Jesús le dijo a los leprosos, vayan y preséntense con el sacerdote, ellos sabían perfectamente que si llegaban con el sacerdote teniendo la lepra, los iban a matar. Pero sin embargo, no les importó. Ellos fueron obedientes a la voz de Jesús. Ellos fueron obedientes a la voz de Jesucristo. Y me imagino que aunque sea ahí, pues, motivándose, vámonos, vamos el uno al otro, vamos, y si nos matan, pues, que nos maten. Gloria a Dios si morimos bajo la obediencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios si yo mañana me matan o me muero, pero bajo la obediencia a la palabra de Dios. Sabemos que si morimos siendo obedientes a la palabra, la muerte de un cristiano es ganancia. A estos hombres no les importó que los mataran. Al final, si los mataban, los iban a matar por ser obedientes a Jesucristo, porque quien los había mandado al sacerdote era Jesucristo. Jesucristo les dijo, vayan y preséntense con el sacerdote. Pero ahora lo más importante, ¿sabe dónde se encontraba el sacerdote?
El sacerdote no se encontraba en el mercado, no se encontraba en la plaza, no se encontraba en otro lugar. ¿Sabe dónde se encontraba el sacerdote? Se encontraba en el templo, se encontraba, bendito sea Dios, en la casa de oración. En otras palabras, ¿para dónde Jesucristo mandó a los leprosos? Los mandó a la iglesia, los mandó a la casa de oración, los mandó, bendito sea Dios, al mejor lugar que existe en esta tierra. Alabado Jesús. Aprende a ser obediente y verás cómo Dios te va a sanar. Hay gente que me está escuchando que hoy están enfermos, pero no por obediencia, sino por desobediencia. Y hasta que te metas a la obediencia, Dios te va a sanar. De lo contrario, te puedes morir con esa enfermedad y hasta corre riesgo que te vayas al infierno por desobediente. Hermanos, Dios no quiere, hermanos, que nosotros estemos enfermos en esta tierra. ¿Acaso no dice en su palabra, en la tercera carta de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado, pero que seas prosperado en todo? Y dice Dios, pero que también tengas salud, así como prospera tu alma. Es que ese es el deseo de Dios, que estemos prosperados y que estemos sanos en esta tierra. Pero sin embargo, estos hombres leprosos fueron obedientes a Jesús. Cuando Jesús los manda con el sacerdote, ellos no pensaron dos veces. Ellos se fueron corriendo a donde estaba el sacerdote. No les importó que los mataran, no les importó que los desecharan. Pero ¿sabes qué pasó? Mientras iban, dice la Biblia, rumbo a donde estaba el sacerdote, dice que cuando se dieron cuenta, la lepra había desaparecido. Hermano, levántate en obediencia, camina en obediencia, empieza a hacer lo que Dios te ha dicho que haga y deja de hacer lo que Dios te ha dicho que ya no hagas. Cuando empieces a caminar en obediencia, vas a ver el milagro, vas a ver la gloria de Dios. Mientras no te levantes, mientras te quedes en tu rebeldía, no vas a ver la gloria de Dios. Pero si te levantas en obediencia, empiezas a caminar en obediencia, vas a ver la gloria de Dios. Si estos leprosos se hubiesen quedado parados, no hubiera pasado nada. Si los leprosos se hubieran quedado escuchando simplemente la voz de Cristo, no hubiese pasado nada. Pero ellos fueron obedientes a la voz de Jesús. Ellos escucharon la voz de Jesucristo y sin mediar palabra salen corriendo, bendito sea Dios. Y mientras iban caminando, empezaron a darse cuenta que la sanidad había ocurrido en su vida. Iglesia, Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero eso va a acontecer cuando empieces a caminar en obediencia. Deja de fornicar, deja de adulterar, deja la mentira, deja la fornicación, deja la idolatría, apártate del pecado y vas a ver la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Los leprosos fueron obedientes y empezaron a caminar. Mientras iban caminando, se dieron cuenta que su cuerpo estaba sano. Se dieron cuenta que ellos habían sido sanados. Bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Cuando los 10 fueron sanados, alabado Jesús, dice la Biblia que solo uno fue el que volvió agradecido. Oiga pues, aquí está. No puedes tú decir que eres agradecido con Dios si no vuelves a los pies de Jesucristo. No puedes decir que tú vives agradecido con Dios si sigues en rebeldía. No puedes decir que tú vives agradecido con Dios si no vienes humillado a los pies de Jesucristo. El leproso, bendito sea Dios, oiga lo que dice la Biblia. Oiga. Entonces, capítulo 15, Lucas 17:15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Característica número 1 de una persona agradecida es aquella persona que vive glorificando a Dios, que vive dándole alabanzas a Dios, que vive haciéndole cultos a Dios. Por eso dice la Biblia allá en el Salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Bendito sea Dios, y entrad por sus puertas con acción de gracia. Es que la persona que vive agradecida siempre entrará en las puertas, siempre entrará a la casa de oración, y en la casa de oración se mira quién es agradecido y quién
es malagradecido. Porque la persona que vive agradecida, hermanos, cuando entra por las puertas a la casa de oración, es una persona que vive dándole palmas a Dios, que de su boca sale gloria hacia Dios, que de su boca sale alabanzas hacia Dios, que de su boca, bendito sea Dios, no sale otra cosa sino alabanzas a Dios. Hermano, yo conozco gente agradecida que cuando está el culto, la gente aplaude, la gente alaba a Dios, la gente glorifica a Dios, la gente dice amén, la gente dice aleluya, la gente dice gloria a Dios. Esa es la gente que vive agradecida, la gente que vive glorificando a Jesús. Esa es la gente agradecida. Los 10, bendito sea Dios, fueron sanados, pero de los 10 solamente uno regresó agradecido. ¿Y los 9 dónde están? Fue la pregunta que Jesucristo dijo: ¿acaso no fueron 10 los que yo sané? ¿Y los otros 9 dónde están? Hoy Dios te pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Estás del lado del 1 o estás del lado de los 9 que nunca regresaron a dar gracia? ¿Dónde estás en este momento? ¿Estás del lado de los agradecidos o estás del lado de los que simplemente han sido bendecidos, mas no agradecidos? ¿Dónde te encuentras en este momento? Yo conozco un montón de gente que dice: yo estoy agradecida con Dios que me sanó. Pero tú le preguntas y te congregas, él dice: no, mentiroso, entonces no estás agradecido. Porque el que está agradecido lo demuestra entrando por las puertas del templo con acción de gracias, con cánticos de alabanza. Yo conozco gente agradecida, bendito sea Dios, que vive agradecida, que cuando llega a la iglesia ora, canta alabanza. Hermano, yo conozco gente agradecida, bendito sea Dios, que pone flores en el templo, lleva flores a la iglesia. Gente, hermanos, que no haya cómo pagarle a Dios, gente que vive agradecida. Y es que cuando estamos agradecidos se lo demostramos a Dios con hechos y no con palabras. Hay hermanos que a veces me llaman y dicen: pastor, aquí va una ofrenda para que compre flores para el templo. Y yo digo: gloria a Dios, porque yo soy persona, yo soy siervo, que me gusta ver la casa de oración bonita, me gusta verla barrida, me gusta verla adornadita con flores, como dice Isaías. Pero eso es cuando uno está agradecido, cuando uno está enamorado con Dios. No me vayas a decir que tú estás enamorado de tu novia y nunca le regalas nada, ¿verdad que no? ¿Verdad que cuando uno está enamorado, uno le da a la novia flores, le regala caramelos, le regala, no sé, presentes y cualquier cosa? ¿Por qué? Porque hay amor. Es que el amor y el agradecimiento son dos cosas que van agarrados de la mano. Porque el hijo vive agradecido con el padre y lo ama. ¿Por qué? Porque hay hijos que aman a los padres, porque están agradecidos, y el agradecimiento se lo demuestran con el amor, y el amor se demuestra con agradecimiento. Por eso es que hay hijos que abrazan al padre, lo abrazan, lo besan, abrazan a la madre y la besan, y le dicen: mamita, aquí está, tenga, le regalo 100 quetzales o lo que sea, vaya, coma. Porque el hijo está agradecido, y como está agradecido, le demuestra el amor a sus padres. Yo te pregunto una vez más: ¿de qué lado estás tú? ¿De los 9 que nunca volvieron a dar gracia? ¿O estás del lado del 1 que volvió glorificando y agradecido con Jesucristo por lo que Él había hecho? ¿De qué lado te encuentras? ¿De qué lado te encuentras? Tal vez tú eres una persona que ha recibido milagros en tu vida. Tal vez tú eres una persona de aquellas que Dios te ha levantado cuántas veces de la cama, que te ha sanado de enfermedades, que Dios te ha bendecido, te ha prosperado, no sé qué tanto Dios ha hecho contigo. Pero la pregunta está: ¿de qué lado tú estás? ¿De los agradecidos o de los simplemente bendecidos? Cuando la persona está agradecida con Dios, se demuestra con hechos, se demuestra con actitudes. Oiga, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hay cristianos que hasta vergüenza le da
decir gloria a Dios, aleluya. Hay cristianos que les da vergüenza decir amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque no están agradecidos con Dios. Porque cuando están agradecidos con Dios, van a ser igual que este leproso. Este uno dice que volvió glorificando a Dios en gran voz. No le daba vergüenza. Él estaba agradecido. ¿Por qué? ¿Por qué tener vergüenza? Bendito sea Dios. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Hoy Dios te pregunta a ti, ¿dónde estás tú que Dios te sanó del COVID? ¿Dónde estás tú que Dios te llevó a los Estados Unidos? ¿Dónde estás tú que Dios te levantó de la cama? ¿Dónde estás tú, mujer, que no podías tener hijos y hoy tienes hijos? ¿Dónde estás tú, varón, que te andaban persiguiendo para matar y hoy estás con vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, varón, mujer, que un día le pediste a Dios que te llevara a los Estados Unidos? ¿Dónde estás? ¿Eres de aquellos agradecidos? Esto fue lo que Jesús dijo. ¿Acaso no fueron 10? Pero, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bendito sea Dios. ¿Sabe, mi hermano? El agradecimiento se demuestra con hechos. Característica de una persona agradecida es aquella persona que vive alabando a Dios, que vive glorificando a Dios. Hermano, cuando uno está agradecido con Dios, vives glorificando a Dios y no te da vergüenza. Y no te da vergüenza de gritar. Pero hay cristianos que les da vergüenza decir amén, aleluya. Hay cristianos que les da vergüenza. Incluso cuando les preguntan si son cristianos, niegan a Jesucristo. Bendito sea Dios. El agradecimiento se demuestra sirviéndole a Jesús. Mira lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 5 versículo 18. Marcos capítulo 5 versículo 18. Encontramos a un endemoniado gadareno. Dice la Biblia que este endemoniado nadie podía libertarlo. Rompía las cadenas. Pero de repente, dice la Biblia, Jesucristo llega a donde está el endemoniado, lo liberta y lo hace libre para su misma gloria. Pero escuche lo que dice la Biblia. Capítulo 5, versículo 18 del Evangelio de Marcos. Marcos 5, 18 dice: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Es que esa es la característica de una persona que vive agradecida. Él solo quiere estar con Jesús, él solo quiere estar con Dios, él quiere estar en la presencia, él no quiere otra cosa más que estar cerca de Jesús. Esa es la característica de alguien que ha sido libertado, de alguien que vive agradecido. Dice que el endemoniado, él quería estar cerca de Jesús, él no quería estar en otro lado, él quería andar a la par de Jesús. Pero dice en el capítulo 19, mas Jesús no se lo permitió,
sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Los mandó a testificar. Obvio que la persona que vive agradecida testifica no de las sinvergüenzadas que antes hacía, sino de quién es ahora en Cristo Jesús. Muchos han tomado este versículo para contar sus pecados, sus asquerosidades de lo que antes hacían, y dan su testimonio contando la basura que antes hacían. No, Jesucristo no mandó a testificar de quién era antes, sino le dijo, ve y cuéntale lo que yo he hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Porque de quién era antes, la gente ya sabía. La gente ya no quería saber de quién el endemoniado era antes. La gente lo que quería saber es que quién es ahora. Pero dice la Biblia que este hombre quería estar con Jesús. Es que esa es la característica de alguien que vive agradecido. Quiere estar con Jesús. Hermano, yo conozco gente enferma. Yo conozco gente que está enferma y se levantan de su enfermedad y se van para la iglesia. No les importa que están enfermos. Pero hay gente que cuando se enferman, toman incluso la enfermedad como pretexto para no servirle a Dios, cuando debería de ser lo contrario. Los enfermos son los que más deberían de buscar a Jesús. ¿Por qué los leprosos buscaron a Jesús? Porque estaban enfermos. Hoy la gente es arrevesada. La gente cuando está enferma, en vez de acercarse más a Jesús, en vez de buscar más de Jesús, la gente empieza a buscar medicina, doctor, si fuera posible hasta los brujos. Y lo que menos hace es volverse a los caminos de Dios. Característica de una persona agradecida: solo quiere estar cerca de Jesús. Solo quiere estar en el templo. Solo quiere estar metido en el templo. Bendito sea Dios. Si tú no vas a la iglesia, tú no eres un agradecido. Eres igual que aquellos hijos del diablo, católicos, que solo se persignan los perros hijos del diablo, pero nunca dejan el pecado, nunca dejan las sinvergüenzadas. Igual son estos evangélicos. Cuando la persona es agradecida, abandona el pecado y decide servirle a Jesucristo. Ese es el cristiano agradecido. Ese es el cristiano agradecido. Bendito sea Dios. Característica de una persona agradecida. Mire lo que dice la Biblia. O escucha bien lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas capítulo 2, versículo 36. Cuando menciono los católicos, relinchan los demonios, hermano. Bendito sea Dios, cuando menciono los católicos endemoniados, maricones, hijos del diablo, relinchan los demonios, pero ni modo, que se aguanten, ya están viejos. Y si no les gusta, que desocupen esta página. Bendito sea Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 36. Alabado Jesús. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Bendito sea Dios. Y era viuda, hacía 84 años. Oiga, y no se apartaba del templo. Aleluya. Esta es una persona agradecida. No se apartaba del templo. Dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Eso es un agradecido. Siempre está en el templo, orando y ayunando. Orando y ayunando. Bendito sea Dios. Una viejita de más de 80 años, que vivía agradecida, era profetisa para estos perros hijos del diablo,
que dicen que una mujer no puede predicar. Esta anciana era profetisa. Y profetizar es declarar la palabra, es hablar de la palabra. Hace unos días prediqué un tema de que la mujer puede predicar. Y se levantaron los curas maricones, porque todos los curas son maricones, porque no les gustan las mujeres. Bendito sea Dios. Y se levantaron los curas maricones, oponiéndose a las palabras. Bendito sea Dios. Pero no podemos callar esta verdad. Y si tú eres católico, eres defensor de maricones curas. Bendito Dios. Esta viejita era profetisa. Y dice la Biblia, bendito sea Dios, que esta viejita estaba agradecida y no se apartaba del templo, con oraciones y ayunos. Eso es un agradecido. Eso es la persona que vive agradecida. Demuestra su agradecimiento con hechos. Demuestra el agradecimiento con hechos y no con palabras. ¿Cuántos hijos del diablo dicen que están agradecidos y son borrachos, son sinvergüenzas, son marihuanos, son adúlteros, son fornicarios, son idólatras, son afeminados, son homosexuales? Pero pregúntales, ellos dicen que están agradecidos. No, Señor, el agradecido es aquel que se humilla, aquel que pide perdón, aquel que vive en el templo, aquel que vive en oración y vive haciendo ayunos para Dios. Bendito sea Dios. Esa es la característica de una persona agradecida. Aleluya. Y era viuda de hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche, con ayunos y oraciones. Oiga, 38. Y esta viuda, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. O sea, estaba agradecida. Daba gracias a Dios. Y hablaba del niño, oiga, hablaba del niño. Predicaba. Burro, hijo del diablo. Tú que dices que una mujer no puede predicar, aunque la palabra burro te queda grande. La palabra burro te queda grande, porque las burras en la Biblia predicaron la palabra. Una burra le predicó a Balaam, una burra le habló a Balaam. Y si tú no crees que una mujer puede predicar, no llegas ni a burro, porque los burros le predicaron a Balaam. Bendito sea Dios. No, dices que solo los sacerdotes católicos son los que valen. No, esos son maricones que no quieren tener mujeres. Por eso andan violando niños. Por eso violan a los niños. Aunque la Biblia dice que las monjas son las amantes de los curas. Bendito sea Dios. Eso lo dice la misma Biblia católica. En uno de los libros de la iglesia, de la Biblia católica, dice que las monjas son las amantes de los curas. Bendito sea Dios. Son las prostitutas de las iglesias. Así dice la Biblia, no lo digo yo. La persona agradecida es aquella que vive hablando de Dios. Es aquella que no se cansa de hablar de Jesucristo. Es aquella que no se cansa de hablar de Dios. Cuando tú vives agradecido, no hablas de otra cosa, sino más que de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Si tú vives agradecido, eres de aquellas personas que vives en el templo, dando gracias, obvio, orando, ayunando y hablando de la palabra de Dios. Ese es un agradecido. Ese es un agradecido. ¿De qué lado tú te encuentras? ¿De los 10, de los 9 que nunca volvieron a dar gracia, malagradecidos? ¿O te encuentras del lado del 1 que volvió dando gracias a Dios? Muchos son los bendecidos, pero pocos los agradecidos. Mi número de teléfono es el 502-3162-7462. El área de Guatemala 502, número 3162-7462. Mi único número. Si aparece otro número en otra página, deséchalo, no es mío. Mi único número de teléfono, 3162-7462. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y aprendamos a demostrarle a Dios
que somos agradecidos con hechos y no solamente de dientes al labio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta una próxima, si el Todopoderoso así lo permite. Que Dios te guarde.